Vamos a hablar hoy sobre lo que se llaman errores estacionarios o steady state errors en inglés. Y nosotros sabemos que los circuitos pues, pueden tener un comportamiento que llamamos el comportamiento transitorio, cuando algo cambia de momento, y también el comportamiento a largo plazo, que es el que llamamos el comportamiento de estado estacionario. Ahora, lo que vamos a ver hoy son los errores cuando ya el sistema está en su estado estacionario. Definimos un error steady state como la diferencia entre la entrada y la salida cuando t tiende a infinito. Típicamente usamos estas tres entradas como pruebas, ¿verdad? Probamos el sistema o vemos cuál es el error steady state para estas tres entradas. Una función que es una función de escalón, una función que es una rampa, ¿verdad? Sube linealmente, una función de t, y también una función que vamos a llamar la parábola, que sería t al cuadrado, en este caso entre 2. Como siempre vamos a presumir que nuestros sistemas son estables. Ahora, por definición, como hemos definido este error como la diferencia entre la entrada y la salida, pues el error sería r de t menos c de t. ¿Cómo sería esto si lo miramos, por ejemplo, gráficamente? Si el sistema es de primer orden y yo le doy una función de escalón de entrada, ¿verdad? R de t, esto sería la entrada. La salida, como el sistema es de primer orden, pues podemos esperar un comportamiento de este tipo. ¿Qué sería el error? Pues la diferencia entre estas dos cosas, o sea que brinca a un máximo aquí y entonces tiende a 0 en este ejemplo. Ahora, podría ser el caso de que el sistema no llegue al valor de r de t y en ese caso el error pues bajaría, pero nunca llegaría a 0. Así que en este caso el error steady state, el error en infinito, llega a 0 y aquí no. Una cosita. A nuestro autor le encantan los sistemas Unity Feedback. Vamos a verlas casi exclusivamente. Hay otros libros que ponen los compensadores o los controladores en el lazo de retroalimentación, pero nuestro autor lo pone en el lazo hacia el frente, así que el lazo de retroalimentación es uno en general en estos casos, en el libro, en nuestro libro. Así que lo que vamos a hablar de aquí en adelante aplica para sistemas Unity Feedback. Si el sistema no es Unity Feedback, pues no podemos aplicar lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Nuestra función de transferencia del sistema de lazo cerrado sería esta. Y como hemos definido el error como la diferencia entre la entrada y la salida, pues sería esto aquí. Teníamos la ecuación en tiempo. Si le tomamos la transformada de Laplace, esto sería nuestra ecuación aquí. Así que vemos que el error sería este punto aquí. Si sustituimos lo que es c, podemos entonces factorizar r para afuera, simplificar este término y nos daría solamente esto, que el error es 1 entre 1 más g multiplicado por r de s. Ahora, lo que queremos es el error steady state. Queremos el valor del error cuando t tiende a infinito. Esta cosa aquí. Ahora, en vez de calcular esto en tiempo, lo calculamos en el dominio de Laplace porque nosotros trabajamos con funciones de transferencia. Así que usamos el Final Value Theorem para decir, bueno, el límite cuando t tiende a infinito de e de t en tiempo es el límite cuando s tiende a 0 de s e de s en el dominio de Laplace. Ahora, vamos a aplicar esto para nuestros sistemas de Unity Feedback. Sería esto. Ahora podemos aplicar lo que es e de s, lo que calculamos aquí arriba. Está multiplicado por s, así que tendremos srs entre 1 más g de s.
Y esta es nuestra ecuación general para nuestros errores steady state. ¿Verdad? Esto obviamente depende de la entrada que nosotros le demos y depende del sistema que estamos usando. Ahora vamos a aplicarle las diferentes entradas que habíamos comentado al principio. ¿Verdad? Vamos a empezar con la función que es un escalón y vamos a ver qué va a ser el error steady state para diferentes sistemas. La entrada es una función de escalón, en este caso a puede ser cualquier cosa para que no sea simplemente una función de escalón de 1. Y entonces su transformada de Laplace pues sería a entre s. Si sustituimos eso en nuestra ecuación de error steady state, nos daría esto, que vemos que la s se cancela, nos daría esto aquí, o a veces lo escribimos de esta forma, ¿verdad? Porque a y 1 son constantes. El único término que tiene s es la g, así que sería el límite de g de s cuando s tiende a 0. Ahora, hasta aquí llegamos a menos que, ¿verdad?, presumimos algo sobre el sistema. Vamos a decir que nuestra g de s tiene esta forma, y esto sería una forma general, ¿verdad? Hay un montón de ceros, hay un montón de polos, hay una k por si acaso queremos que el coeficiente del numerador no sea 1, y también tenemos tal vez varios polos en el origen. Ahora, si empezamos con n igual a 0, o sea que si no hay polos en el origen, y calculamos el límite de g de s cuando s tiende a 0, pues ¿verdad? Esto sería simplemente k por la multiplicación de las z entre la multiplicación de las p, ¿verdad? Una vez que dejamos que s tienda a 0. Así que vamos a definir kp como el límite de g de s cuando s tiende a 0. Y entonces el error steady state sería simplemente a entre 1 más kp. Y esto, ¿verdad? Si tenemos la función de transferencia, bueno, si tenemos g de s, la función de transferencia del sistema de lazo abierto, podemos calcular lo que sería el error steady state del sistema de lazo cerrado. De nuevo, no confundan, la g de s es la función de transferencia del sistema de lazo abierto. Nosotros estamos buscando el error steady state no del sistema de lazo abierto, sino que del sistema de lazo cerrado. Ahora, ¿qué tal si le ponemos un polo en el origen al sistema? Si es por lo menos 1, entonces esto no sería 0. Ahora el límite de g de s cuando s tiende a 0, sería lo mismo que antes, excepto que tenemos un 0 en el denominador, así que esto sería infinito. Y si g de 0 es infinito, entonces e infinito, el error steady state sería a entre 1 más infinito, que nos daría 0. En otras palabras, el error steady state tiende a 0 para una entrada que es una función de escalón, siempre y cuando tengamos por lo menos un polo en el origen. Vamos a repetir todo esto cuando la entrada es una rampa. Vamos a repetir el mismo trabajo. Así que la entrada ahora va a ser at por u de t. Su transformada de Laplace es a entre s al cuadrado. Ahora empezamos con la ecuación general, pero sustituimos lo que es r de s. Ahora una de las s se cancela, pero tendríamos otra s aquí en el denominador, así que tendríamos con esta ecuación acá. Ahora, estamos buscando el límite cuando s tiende a 0, así que el primer término siempre va a ir a 0. El término que está en cuestión, o el término que puede cambiar de valor, es el segundo término, s por g de s. Así que vamos a eliminar la primera s, que eso siempre es 0, y lo escribimos así. Vamos a definir kv como el límite cuando s tiende a 0 de s por g de s. Y entonces, el error steady state, pues entonces sería esto aquí, a entre kv. Si dejamos que nuestra g de s sea lo mismo que teníamos anteriormente,
Cuando cuando n es igual a 0, ¿verdad? Si nosotros calculamos lo que es KV, si S es igual a 0, pues entonces KV sería 0, así que E infinito sería infinito, o sea que si no hay polos en el origen y nosotros le damos una entrada que es una rampa, el error steady state tiende a infinito, ¿verdad? El sistema no puede seguir esta entrada. No solamente no lo puede seguir, sino que el error se va haciendo más y más grande cuando pasa el tiempo y llega a infinito. Ahora, si tenemos un polo en el origen, entonces ese polo en el origen se va a cancelar con el polo que tenemos aquí arriba y KV nos daría esta ecuación aquí, que sería una constante. Así que nuestro error steady state no es infinito, es una constante. Ahora, si tenemos dos polos o más de dos polos en el origen, entonces si van y calculan lo que es KV, pues entonces en ese caso KV da infinito. Así que el error steady state nos da 0. Así que en este caso, para una entrada que es una rampa, vemos que si queremos que el error steady state vaya a 0, necesitamos por lo menos dos polos en el origen. Si tenemos 0 polos en el origen, el error va a infinito. Si tenemos un polo, pues ya el error no va a infinito, pero tampoco va a 0. Pero si tenemos dos polos o más en el origen, el error steady state iría a 0. Repetimos lo mismo, pero ahora con una entrada que es una función de aceleración. Lo mejor sería que pausen el video, pasen por el trabajo ustedes, derívenlo ustedes y entonces verifiquen si está bien. Aquí sería AT al cuadrado entre 2, o sea que la transformada de Laplace sería A entre S a la cubo. Que cuando sustituimos eso en nuestra ecuación de error steady state sería esto, ¿verdad? Una de las S se cancela y tendríamos S al cuadrado en el denominador. De nuevo, este término se nos va a 0. Así que solamente miramos el segundo término aquí. Y este segundo término es el que nos interesa. ¿Qué pasa con ese término cuando S tiende a 0? Así que vamos a definir KA como el límite cuando S tiende a 0 de S al cuadrado por G de S. Similar a lo que vimos anteriormente, si nosotros fuéramos a calcular lo que es el error steady state para n igual a 0 o 1, vemos que KA sería 0, así que el error steady state sería infinito. Pero si el número de polos es 2, pues entonces KA sería esto aquí, ¿verdad? Porque se cancelarían esta S al cuadrado con los dos polos en el denominador de G de S, quedaría esto. Y entonces el error steady state no va a infinito, va a un valor finito. Si queremos que el error steady state vaya a 0, pues entonces necesitamos por lo menos 3 polos en el origen, ¿verdad? Si n es 3 o más, pues entonces cuando calculamos KA nos daría infinito y entonces cuando calculamos el error steady state, ¿verdad? Que sería A entre KA, pues nos daría 0.